Eres emprendedora, emprendedor, tienes un negocio online, offline, tienes una empresa, es decir, que ya has hecho crecer tu negocio hasta hacerlo lo que se considera una empresa, a lo mejor mediana, incluso a lo mejor ya has llegado y se considera grande, o a lo mejor ni siquiera has llegado a emprender, pero tienes la idea y estás ahí pensando y con lo que te gustaría, pero quizás te sientes bloqueada o bloqueado, no sabes cómo empezar. O si has empezado pero no estás creciendo como te gustaría crecer o como crees que deberías de crecer con esa velocidad y realmente te sientes como con un freno o frenado. Bueno, pues si es tu caso, estás en cualquier punto de este camino que es el emprendimiento y el desarrollo de tu negocio, quédate porque te voy a hablar de ello, sobre todo de ese chip de mentalidad o ese gran error o el primer gran error que cometemos cuando estamos emprendiendo, cuando estamos desarrollando nuestro negocio en diferentes puntos y que es el que más nos frena o nos bloquea. Así es que, pues nada, que te quedes. Ok, entonces, ¿de qué te voy a hablar? Primero, objetivos. Obviamente, si estás en este punto en el que estás emprendiendo, que tienes tu negocio, sabes que objetivos tenemos que tener, porque de alguna forma tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos. Pero te voy a hablar un poquito más de qué papel juegan ahí los objetivos y cómo los objetivos son parte de este gran error que muchas veces pues entramos y que nos bloquea y nos frena a la hora de seguir creciendo. Y si es tu caso, a lo mejor incluso antes de emprender, que nos bloquea para emprender. La visión y el foco. Gran error que cometemos cuando no conseguimos diferenciar entre qué es la visión y qué es el foco y entonces ponemos el foco en la visión. Bueno, vamos, que no avanzamos. Entonces, te voy a hablar de la diferencia de la visión y el foco. Yo te puedo tener ahí visión hacia dónde voy a dirigir mi camino, o sea, bueno, hacia dónde voy a dirigir mi negocio, pero claro, otra cosa es dónde pongo el foco para que realmente yo llegue a mi visión. Bueno, pues te voy a hablar de ello. Y luego la estrategia, porque podemos, a veces que cuando emprendemos empezamos así a andar un poco a sobrevivir, porque tenemos que sobrevivir, pero claro, otra cosa es que en el trabajo y en la inercia del día a día. Y esto sobre todo si tú tienes un negocio, pues has emprendido y tienes un negocio que empieza a crecer, pues es muy fácil mantenerse en esa inercia. Esa inercia no nos lleva necesariamente a esa visión o a esos objetivos. A lo mejor nos lleva por otro lado o a lo mejor no nos lleva y nos aleja, pero si no lo tenemos claro, no nos damos cuenta. Entonces es necesario trazar esa estrategia. Yo soy emprendedora, llevo con mi negocio desde el 2014, con lo que te aseguro que esto lo he vivido, entonces te lo cuento a nivel desde mi aprendizaje personal y desde mi aprendizaje y experiencia profesional, porque, bueno, la mayoría de mis clientes tienen sus negocios en diferentes puntos, como te decía, del camino, y esto es algo por lo que todo el mundo pasa y que aunque ya lo tengamos claro, de vez en cuando nos lo tenemos que recordar, porque volvemos a caer en ello. Entonces, y bueno, obviamente, quédate hasta el final porque al final te voy a dar los pasos, una estructura de lo que puedes hacer y que te va a ayudar mucho, estés en el punto en el que estés, para evitar este error y que realmente traces una estrategia que te lleve a esos objetivos y que te lleve a esa visión a la que quieres llegar, ¿no? Con tu negocio. Entonces, antes de ponerme con ello, escríbeme, cuéntame de ti. ¿En qué punto de tu emprendimiento estás? ¿Estás pensándolo, pero no has empezado? ¿Estás emprendiendo? ¿Tienes una empresa unipersonal? ¿Tienes un equipo? ¿Tienes un negocio estable y sólido? ¿Tienes una empresa que ya ha crecido y ya es mediana, grande? Cuéntame, escríbemelo abajo. Y si te sientes en un punto en el que estás bloqueado, o sientes que hay algo que te está frenando y que no creces con esa velocidad que te gustaría, que sientes que debería de tener, escríbeme por qué crees que es esa razón, cuál es la razón por la que crees que estás bloqueado o estás frenada. Entonces, lo primero, objetivos. Como te decía, necesitamos definir cuáles son nuestros objetivos, pero no vale eso de decir, bueno, es que yo me veo porque mi negocio va a ser así, como muchas veces cuando vamos a emprender y cuando a lo mejor ya estamos dando pasos y las personas
nuestro entorno nos pregunta, pero bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, emprender, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, ya hay veces que puedes tener las ideas muy claras y contar, pues voy a hacer A, B y C, pero otras veces, sobre todo si tiendes más a esa parte más visionaria de visualizar dónde te ves ahí en un futuro, pues a lo mejor tienes la visión, dónde va a estar tu negocio, cómo vas a estar tú, cómo va a ser tu vida, pero eso no significa tener objetivos, esa es tu visión, como te decía. Eso necesitamos aterrizarlo a objetivos concretos, específicos. No voy a meterme en cómo desarrollar el objetivo, eso lo puedo hablar en otro vídeo, pero la cuestión es que, pues como siempre se dice, los objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas y definidos en el tiempo. Es decir, a mí a lo mejor me gustaría tener un negocio que, pues que funcione solo, como la mayoría, o no lo sé, bueno, sí, la mayoría de mis clientes, cuando les hago la pregunta, empezamos a lo mejor un proceso y digo, bueno, ¿dónde visionas tú tu negocio? Entonces, la gran mayoría dice, bueno, yo lo veo, o sea, ha crecido así, XX, como cada uno lo visiona, y sobre todo se repite un negocio que funciona automáticamente o que funciona de forma independiente y no tengo yo que estar en el negocio. Esto lo repiten, yo creo que es el denominador común. Ahora bien, el que yo visualice eso, el que yo me quiera llegar a eso, no significa que vaya a pasar. Porque corremos el riesgo de pensar, bueno, cuando facture X, entonces yo tomaré más tiempo. Cuando desarrolle este proyecto, entonces yo haré esto. Y en el cuándo, pero es que eso no es real, porque cuando llega ese cuando facture X voy a tomarme más tiempo. Cuando llegas a ese cuando no te tomas más tiempo, buscas otras cosas que acaban cubriendo ese tiempo. No funciona así, no funciona. Necesitamos definir cuáles son esos objetivos y luego empezar a trabajar en ellos ahora, y de eso te voy a hablar ahora. Entonces, el primer paso, tenemos ahí nuestros objetivos. ¿Qué ocurre? Que aunque tenemos la visión y aunque tengamos esos objetivos incluso definidos, aquí es donde viene el gran problema. Y el problema es con el foco. Porque nosotros tenemos esa visión, ¿no? Y aquí te he dibujado una especie de meta, ¿no? Y esta es mi visión. Mi visión. Aquí vamos a trazarla así más fuerte. Porque esta es mi visión. Bueno, no sé si se ve del todo, pero lo ves, ¿no? Mi visión, aquí donde quiero llegar. Ahora, el problema es que cuando visionamos eso, no lo visionamos para dentro de 3 meses. A lo mejor lo pensamos en dentro de 1 año, 3 años, 5 años, 20 años. Tengo mi visión. ¿Qué ocurre? ¿Que dónde estás tú? Aquí estoy. Aquí estás. Y desde donde estás hasta esa visión, pues es que hay un camino. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de las veces, y sobre todo si estás en un punto en el que piensas emprender, pero te sientes bloqueada y no sabes cómo empezar, ten cuidado a ver si estás en este problema. Que tendemos a poner el foco en la visión. Tendemos a poner el foco a donde yo quiero llegar. Entonces yo estoy comparando donde yo quiero llegar con mi punto de ahí. Comparo esto con esto y obviamente aquí hay un salto enorme. Pero ahora mismo no puedo conseguir aquí. Entonces, como es tan grande mi visión, me sobrepasa y me bloquea. Está claro. Necesito diferenciar. Mi visión es mi norte, es hacia donde yo me quiero dirigir. Ahora, mi foco tiene que estar en el ahora, donde estoy ahora, en el paso que tengo que dar. Y de ahí que sea tan importante que cuando yo tengo la visión, aterrice esa visión a objetivos concretos. Y esos objetivos concretos son los que me van a ayudar a trazar mi estrategia. Pero ojo, siempre, y este es el gran error, cuando confundimos visión con foco y pongo el foco en mi visión. Si yo pongo el foco en mi visión, sin contar esto, en el que tengo que dar muchos pasitos hasta llegar a mi visión, ¿qué ocurre? Que comparo mi hoy con mi futuro y no veo esto, veo un salto enorme. Entonces busco la forma de qué puedo hacer para hacer ese salto. Lo que pasa es que eso no es real, no vamos a saltar nunca, es imposible. Tenemos que dar pasos.
Con lo que tengo que tener claro cuál es mi visión, pero tengo que mantener el foco en el ahora, trazando esa estrategia. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que yo consiga mi visión? Y ahora vamos a hacer esa ingeniería inversa para ver qué tengo que hacer desde hoy para llegar al futuro, a esa visión. Antes te decía, el denominador común de mis clientes es quiero un negocio que funcione automáticamente. Y entonces digo, eso es fantástico, yo también lo quiero, solo que para eso tenemos que empezar a planificarlo desde ahora. Y necesitamos hacer esa estrategia desde ahora. Porque si no tenemos eso claro, y es uno de nuestros objetivos, y entramos, como te decía antes, en la inercia, bueno, a lo mejor facturamos más, a lo mejor crecemos en nuestra empresa, pero si no tenemos definido hacia dónde, y en este hacia dónde es, por ejemplo, este objetivo, que a lo mejor es tu caso, en el quiero que mi negocio funcione sin mí, si no empiezo a planificarlo desde ahora, corro el riesgo, como te decía, de ir dando pasos, pero que a lo mejor no me llevan a ese objetivo. No estoy haciendo esa estrategia y no lo estoy integrando dentro de esa estrategia que estoy haciendo. Entonces, ahora te voy a contar qué te sugiero que hagas y que te va a ayudar para realmente salir de bloqueos, empezar a avanzar más, quitar ese freno de mano que a lo mejor te está frenando ahora. Pero primero, muy corto, en resumen, ¿qué hemos dicho? Objetivos, necesitamos aterrizar esa visión hacia dónde yo veo y dónde me quiero dirigir a objetivos concretos y específicos. Segundo, ¿cuál es mi visión? Puedes hacer visualizaciones si quieres, si crees en ello. Y yo te recomiendo, visualiza con todo lujo de detalles, pero esas visualizaciones necesitamos aterrizarlas a objetivos. Y ahora te voy a decir específicamente qué es lo que puedes hacer. Visión a objetivos. Y mi foco tiene que estar en el ahora, en el paso concreto de hoy, de mañana, de pasado, de esta semana y máximo de los próximos 3 meses. Pero el foco tiene que estar en el hoy. El paso de hoy es el que me va a permitir llegar a esa visión. Y luego trazar esa estrategia. Cómo vamos a hacer y cómo te voy a decir ahora qué puedes hacer teniendo en cuenta la visión que hemos aterrizado a objetivos. Y vamos a hacer esa ingeniería inversa para llegar el foco a hoy. Una cosa importante es que esos objetivos o esa visión la podemos actualizar. Te decía, pon fecha, pero bueno, a lo mejor lo visualizo eso en 5, 10 o 20 años, pero a lo mejor dentro de un año descubro o creo un programa que se hace un éxito viral a nivel mundial y pues a lo mejor pues tengo que adelantar ese objetivo y reactualizo mi objetivo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué puedes hacer y qué te sugiero que hagas? Primero, pues como te decía, ¿cuál es tu visión? Esa idea, esa imagen, a lo mejor tienes una imagen de cómo va a ser tu negocio, cómo va a ser tu vida, etcétera. Vamos a aterrizarla a objetivos. Y ahora, objetivos no son 10 objetivos, objetivos son máximo 3. Y si puede ser 1. Es decir, ¿cuál es el objetivo para tu negocio? ¿A dónde visionas? ¿Cuál es esa visión de tu negocio? ¿Cuál es el objetivo? Y aterrízalo específicamente. Tengo un negocio o tengo una empresa que factura X cantidad de dinero. Si no imaginas la cantidad, no pasa nada. Es una empresa que funciona en diferentes países, que hace esto y lo otro y que, pues si es tu caso, por ejemplo, funciona de forma autónoma y yo estoy en el consejo de dirección. No sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Específico, obviamente medible, que yo pueda medir. Si está funcionando en diferentes países, puedo comprobar que está funcionando en diferentes países. Si está facturando X millones, puedo comprobar que está facturando eso, ¿no? Si está funcionando automáticamente o de forma autónoma y yo estoy en el consejo de dirección, lo puedo medir. Entonces, específico, medible, obviamente que sea alcanzable en tus medios, en tus posibilidades o en la realidad, ¿no? Que sea realista y un tiempo realista. A mí me gustaría, por ejemplo, tener esta visión que yo tengo de mi negocio dentro de los próximos 3 meses, pero ya digo, yo ya soy consciente que no es realista. Entonces, pon un tiempo realista.
Te vuelvo a repetir, como te decía antes, los objetivos se pueden actualizar y necesitas actualizarlos. Entonces, si dentro de 3 meses cambian las cosas y dices, bueno, no, es que esto lo puedo conseguir en un año, fabuloso, lo cambias. Pero ahora mismo necesitamos generarnos la seguridad y la serenidad y la claridad mental para seguir avanzando paso a paso. Entonces, ponle una fecha realista. Entonces, primero, objetivos. Hemos aterrizado la visión a nuestros objetivos. Y ahora, en función de esa fecha, imagínate que has puesto una fecha de 5 años. Esta es la visión que yo tengo dentro de 5 años. Si son 20 años, pues 20 años. Lo que vamos a hacer ahora es hitos en el camino. Vamos a hacer esta ingeniería inversa. Entonces, tenemos esos objetivos que van a ser en 5 años. Ahora, lo primero que tienes que hacer, ¿tienes esos objetivos? Vamos a hacer una lista de qué tiene que pasar, ¿vale? En este primer hito final, ¿qué tiene que pasar para que yo llegue a ese objetivo? Y entonces, como te ponía aquí, haz una lista, guiones, no tiene que tener ningún orden, qué cosas tiene que pasar, que tienen que haber pasado en tu negocio o en tu vida para que tú hayas llegado y tu negocio haya llegado a ese objetivo. Te decía antes, máximo 3 objetivos. El primer objetivo, obviamente, ¿dónde está tu negocio? Si quieres agregar, porque tengas ahí visionado, bueno, ¿dónde está tu negocio? ¿Cuál es tu relación con tu negocio? Es decir, ¿dónde te ves tú relacionándote? ¿Estás implicado o implicada en el negocio de forma operativa? ¿O estás en el consejo de dirección? ¿O simplemente estás incluso desvinculada, eres simplemente socia o socio? ¿Cuál es tu relación? ¿Dónde está tu negocio? ¿Cuál es tu relación con el negocio? Y luego, ¿cómo es tu vida? Si lo quieres traer también esa vida, parte de la vida personal, porque necesitan estar obviamente alineados todos esos objetivos. Pero bueno, ya te decía, máximo 3 objetivos. Y ahora, importante, sobre esos objetivos, no tiene por qué ser que tú tengas un negocio que funcione automáticamente. A lo mejor a ti lo que te gusta, imagínate que a mí lo que me gusta es, me gustaría tener una cafetería y a mí me gusta poner café y hacer café porque es que es mi visión, es mi pasión. Pues muy bien, fabuloso. Pues a lo mejor mi objetivo es que tengo una cafetería que es de esta forma o tengo una cadena de cafeterías y yo en una de ellas pongo café todos los días. Fantástico, lo importante es que esa visión y que esos objetivos conecten contigo y estén alineados contigo. Entonces, hemos dicho la visión a objetivos concretos, SMART. Y ahora, de esos objetivos vamos a hacer una lista de qué cosas han tenido que pasar para nosotros haber llegado, en nuestro negocio, haber llegado a ese punto. Ahí, imagínate, yo decía 5 años, pues si son 5 años, ahora vamos a hacer otro hito en el camino, 3 años, ¿vale? Si estos son a 5 años, esto vamos a poner a 3 años. ¿Qué cosas han tenido que pasar en mi negocio para que yo llegue a esos 3 años? ¿Cuáles son? ¿Dónde veo yo a mi negocio? Vuelvo otra vez. Objetivo. Pues dentro de 3 años yo lo veo así. ¿Cuáles son? Es mi objetivo para dentro de 3 años. Igual, tengo el objetivo, vamos a ponerlo en negro para cambiar. Tengo el objetivo y ahora voy a hacer la lista de las cosas que tienen que pasar para que yo llegue a ese objetivo dentro de 3 años. Y ahora vamos un poquito más para atrás y ahora vamos a hacer otro hito, 1 año. ¿Vale? ¿Qué tiene que haber pasado dentro de 1 año? ¿Dónde visualizo yo? Antes de qué tiene que haber pasado. ¿Dónde visualizo yo mi negocio dentro de 1 año? Entonces, primero, el objetivo. Y ahora, igual, vamos a hacer una lista de las cosas que tienen que haber pasado para que yo llegue a ese objetivo dentro de 1 año. ¿Qué cosas tienen que pasar en este año? Y ahora viene la clave. Para que yo llegue y mi negocio llegue a ese año, con esos objetivos y que todo eso haya pasado en este año, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tengo yo que hacer en los próximos 3 meses? ¿Vale? Esto es 1 año, estos 3 años, 5 años, 3 meses. ¿Vale? Y esos 3 meses lo vamos a ir aterrizando. Hacemos aquí la lista de todas las cosas que tengo que hacer dentro de los próximos 3 meses, que es lo que me va a permitir llegar al año, y ahora eso lo voy a aterrizar y lo voy a sacar hasta esta próxima semana. ¿Qué tengo yo que hacer esta próxima semana? Entonces aquí vamos a hacer como un subgrupo, ¿no? De 1 semana
una semana. ¿Qué tengo yo que hacer en la próxima semana para ir avanzando a los 3 meses? Mi visión está aquí. En mi caso, en este ejemplo, los 5 años. Mi visión. Y luego eso lo he aterrizado en los objetivos. Mi foco no está ni siquiera en los 3 meses. Mi foco está en esta semana, en qué tengo que hacer hoy para que este paso me lleve al siguiente y me lleve al siguiente y vaya alineado hasta llegar a mis objetivos y a mi visión. Y obviamente en el camino ir actualizando, pero mi foco tiene que estar en el hoy. Espero que esto te haya ayudado, y que te ayude. Te animo a que te sientes 10 minutos con el papel y que lo escribas. No tiene que ser realmente repensado, simplemente una lluvia de ideas lo más específica posible y que te ayude, que si te ha gustado que le des al like. Si conoces gente de nuestro entorno y que le pueda ayudar, pues compártelo. Compartir es vivir. Y bueno, y si no estás suscrito, pues suscríbete para que sigamos viéndonos por aquí.